Hablamos con Agustina Ramón Michel, ella es abogada e investigadora justamente del CEDES. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semana y Chantal te saludan. Hola, buenos días. Bueno, para consultarle sobre esta plataforma Mirar y la campaña que vienen realizando justamente del CEDES, velando por el cumplimiento justamente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y también de la ILE acá en Argentina. Sí, exacto. Una vez que se sancionó la ley, nos pusimos en campaña para hacerle seguimiento, porque sabemos muchas veces, todos tenemos la experiencia de que algunas de estas leyes no se cumplen o se cumplen malamente. Entonces, esto es una forma de monitorear el cumplimiento y también ir detectando algunos problemas y tratar también de colaborar con algunas soluciones. Bien, ¿y cómo trabajan, con qué datos están trabajando? ¿Cuál es el relevamiento que realizan? Relevamos, hacemos pedidos de información pública al Estado. También usamos información que ya está disponible en las estadísticas del Estado, Sí. o sea, información que es pública, y cruzamos esos datos, los analizamos. Y las personas que me escuchan entran al sitio del proyecto Mirar, incluso van a ver que es un mapa interactivo donde se puede acceder a información por provincia. Entonces, en cada provincia hay, por ejemplo, cuántos abortos legales se realizaron, cuánto misoprostol, que es el medicamento que se utiliza usualmente, se distribuyó, cómo está el índice de fecundidad en niñas y adolescentes, porque, por ejemplo, sabemos que la mayoría de los embarazos de niñas menores de 15 años son resultado de violación. Claro. Y todas estas niñas tendrían derecho a solicitar una interrupción del embarazo si así lo decidiesen, por ejemplo, por la causal violación, y que se les informe. Entonces, si sabemos que hubo 5 niñas de 12 años que tuvieron un hijo, hay que hacerse la pregunta si los equipos de salud, cuando la atendieron, ¿no? Porque si tuvo un hijo, en algún momento fue al hospital, si le dieron la información sobre la posibilidad de continuar o interrumpir ese embarazo producto de violación, por ejemplo. Entonces, a veces el monitoreo lo que nos ayuda a relevar, entre otras cosas, es que le está dando la información a las mujeres, a las adolescentes y niñas, porque si bien fue un debate público conocido, no deberíamos asumir que todas las personas saben que tienen esta opción. Claro, claro. Y ahora, ¿qué han podido constatar a partir de este monitoreo? ¿Cómo es el cumplimiento que se está dando en Argentina justamente de la ley? Hubo avances muy importantes, diría. Por ejemplo, el misoprostol, que es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud, que sirve, entre otras cosas, para interrumpir el embarazo. También sirve cuando, por ejemplo, una mujer tiene un embarazo deseado, pero el feto muere dentro y hay que lograr que, terminar ese embarazo, ¿no? Pues también se usa el misoprostol. O sea, el misoprostol tiene muchos usos, incluso para reducir la mortalidad materna. Entonces, antes el misoprostol, como estaba asociado al aborto, los equipos de salud tenían miedo de pedirlo, ¿no? Claro. De pedir ese insumo. El Estado casi lo compraba a cuentagotas. Hoy hay una política del Estado Nacional de comprar ese medicamento y preguntar a cada una de las provincias cuánto se solicita, cuánto necesitan, y se hace ese envío a las provincias y se distribuye como una política de Estado, ¿no? Donde se monitorea, se le hace seguimiento. Yo creo que ese es un cambio que no es menor, y, por ejemplo, en 2021 se cuadriplicó la compra respecto a 2020. Claro. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque el misoprostol es una forma de hacer la práctica de manera segura, eficiente,
también le simplifica mucho la tarea a los equipos. Claro. Pero antes los equipos no querían pedirlo por el estigma. Hoy eso cambió. Entonces ahí uno lo que ve es, bueno, los efectos de la legalización y de la despenalización social, ¿no? De que ahora los equipos se animan a pedir un insumo tan básico e importante, claro, que antes no se animaban, no pidamos tanto porque vamos a llamar la atención, por ejemplo, te decían algunos. De todas formas hay sectores que todavía se resisten, ¿no? De hecho hubo en algunas provincias presentaciones y hasta jueces que tomaron algunos fallos contrarios a esta ley nacional. Sí, otra cosa, gracias por este comentario. Sí, en efecto, según lo que monitoreamos, hay 37, al menos 37 causas judiciales contra la ley. Pero la mayoría de estas fue dejada sin efecto, fueron rechazadas por los jueces o están pendientes de resoluciones, pendiente de tener una sentencia definitiva. Es decir, hasta ahora ninguna de estas causas prosperó y tiene una sentencia contraria a la ley, ¿no? Claro. Pero claro. Sí, hubo una suerte de movilización, de presentación de causas por grupos o personas que están en contra de la legalización, en contra de que la interrupción del embarazo sea un servicio de salud. Claro. Esto también es cierto. Claro. Ahora, cuando uno analiza, pasado el debate que se dio en la República Argentina, hoy prácticamente los medios ya no estamos hablando de aborto sí o aborto no, como se habló en algún momento, o se trató de hablar en algún momento. Sin embargo, ahí el contexto internacional nos vuelve a sugerir entrar en este debate, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con el fallo de la Corte en contrario a la sentencia Roe vs. Wade, y lo que pasa en Brasil, que un informe se dio a conocer recientemente que ante la prohibición de acceso al misoprostol recurren a los narcotraficantes para conseguir estas pastillas. Ha generado un cambio importante la ley en la República Argentina cuando uno analiza el contexto internacional. Sí, para quienes nos escuchan y no están al tanto, hace un poco más de una semana la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que no hay un derecho constitucional federal al aborto, es decir, no hay nada en la Constitución que lo constituya como un derecho constitucional al aborto, sino que es algo que cada estado, en ese caso como lo que nosotros llamaríamos provincias, puede resolver. Allá es distinto, nosotros piensen que acá en Argentina nosotros tenemos un único código penal, allá es distinto, cada uno de los estados, de los 51 estados tiene potestad penal para regular el derecho penal. Bueno, esto sí, en efecto, es un retroceso para Estados Unidos y por la influencia que tiene Estados Unidos. Sí. Pero también es cierto que de América Latina, pero también, por ejemplo, en Europa, en Francia, se está discutiendo para mejorar la ley de aborto. En Bélgica también. En Colombia, la Corte Constitucional hace unos meses declaró que era inconstitucional penalizar el aborto. Ecuador también tuvo un debate. En Chile se está discutiendo porque para incorporarlo como una cláusula de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales, derechos constitucionales. Entonces, diría que sí, en Estados Unidos hay una ola en contra, pero en muchos otros países está ocurriendo lo contrario. Y esto suele pasar, ¿no? Digo, como que hay olas en tensión o se generan movimientos a favor o en contra. Lo que no hay dudas es que luego de tantos años el tema del aborto está en la agenda pública de muchísimos países, claro, no solamente el nuestro. Para cerrar, doctora, ¿se puede precisar cuántas personas han podido acceder al aborto seguro en Argentina? Sí, nosotros hay algo que es importante que se sepa, es que no tenemos, antes de la ley, sí, no se hacía un seguimiento. No había un registro oficial
de cuántos abortos se hacían. Pero hoy sabemos que más de 20.000 abortos legales se hicieron el año pasado. Ujú. Eso es mucho, poco. ¿Cuántas mujeres efectivamente están accediendo, a cuánto se le está negando? No lo sabemos. No sabemos cuánto creció respecto de antes de la ley, porque no había un registro. Claro. La buena noticia ahora es que el Estado está haciendo un registro. Hay un registro oficial y ya no es algo oculto. Vamos a tener que esperar años para poder comparar, pero hoy no tenemos una línea de base. Claro. Sí sabemos que 20.000 mujeres pudieron acceder a la interrupción del embarazo. Bien, Y doctora, que hay 1.300 equipos de salud en toda la Argentina que proveen esta práctica. 1.300 equipos de salud en hospitales y en centros de salud públicos. perfecto, doctora, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hablamos con Agustina Ramón Michel, abogada investigadora del CEDES.